Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto ciclo de entrevistas. ¿Qué hay detrás de un escritor? Bueno, hay un mundo de situaciones que pasan por detrás de un escritor. Y por eso hicimos este ciclo de entrevistas para que todos podamos conocer qué hay detrás de un escritor. Y más allá de que cada uno conoce sus letras, hoy vamos a conocer un poco más de cada autor. Y quiero darle la bienvenida a estos grandes escritores, grandes exponentes de la literatura. Y desde ya les agradezco muchísimo que estén compartiendo esta idea de ciclos de entrevistas. Así que vamos a darle la bienvenida a Concha Aragón Prada. Muy bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, hacemos extenso tu cumpleaños, así que un muy feliz cumpleaños. Hoy se van a enterar todos, bueno, que fue tu cumpleaños, así que te mandamos un gran Muchas cariño. gracias. Fue ayer, sí. Me ha caído uno Bueno, más. a Héctor López, un honor tenerte aquí nuevamente, Héctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. El honor, por supuesto, es nuestro, porque el que lleva el esfuerzo, el que hace el trabajo eres tú. Nosotros solo somos un complemento agradecido. Además, has hablado de grandes escritores, así que yo sobro, me voy, os dejo y No, ya está. no. Sí, sí. Es un verdadero placer. Y te damos la bienvenida, Gabriel. ¿Cómo estás? Un tocayo, bienvenido. Un tocayo, sí, un tocayo de dos personas ahí. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que excelente la idea tuya de estos encuentros. Más que nada para conocer escritores de otro lado del mundo, ¿no? En este caso, dos escritores de España. La verdad que es un honor para poder charlar con ellos y conocernos un poco más. Sin duda que esto, en esta dinámica, en este ciclo de entrevistas, vamos a conocer un poco más de los autores. Desde ya quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en estos directos, en estos vivos, donde se sumaron de muchos países. Ahora hemos empezado a sumar en un segundo ciclo de entrevistas a nuevos autores y bueno, hay de muchos países de Hispanoamérica que se van sumando a esta idea. Ya he recibido, la inscripción es hasta mañana, así que he recibido un montón de autores, ya sea de Colombia, de Venezuela, nuevamente de México, hay gente de Perú, de Chile, hay infinidades de autores que nos van siguiendo y de lectores que nos van acompañando sábado a sábado en este ciclo de entrevistas. Bueno, desde ya los invito a los que nos están viendo que pueden mandarnos algunas preguntas, saludos, tanto sea para los autores o para mí, que puedan interactuar con todos nosotros en este directo. Así que bueno, vamos a empezar con la dinámica de la entrevista. Esperemos que Gladys Domínguez, que es la otra autora invitada, bueno, no se podía conectar, así que bueno, vamos a tratar de volvernos a conectarnos con ella, a ver si se puede ir sumando durante esta hora que vamos a ir concursando con esta entrevista. Conchi, dado a tu vasta experiencia y tus conocimientos sobre la criminología y los procedimientos policiales, bueno, eso es lo que hemos visto de ti, sino que además tienes buenos conocimientos del arte pictórico. ¿Te reconoces como la reina de la novela negra? No, para nada. ¿No? Soy reina en mi casa y punto. Pero es ¿Cómo te verdad que describes? ¿Cómo describes tus novelas? lo mío es el misterio. A mí me gustan las novelas de misterio y es verdad que las tengo policiales. Oculto tras el cuadro, que creo que es a la que te referías. Hay bastante criminología, psicología criminal también y hablo de cuadros, efectivamente. Pero yo tengo un pequeño problema. Mi memoria es pequeñita y cuando investigo algo termino y lo olvido, o sea que de criminología no recuerdo mucho, pues algo se me irá quedando, pero desde luego soy un poco desastre para esas cosas. Me paso, cada vez que escribo una novela, me paso todo el rato investigando sobre lo que escribo, sobre todo para no meter la pata, que si me lee gente es vergonzoso confundirte en una nimiedad. Es cierto, uno a veces cuando lleva un trabajo o encara un nuevo proyecto de escribir, hay detrás de todo eso una gran investigación, es decir, uno tiene que ir investigando, es como que se involucra no solamente en la parte del desarrollo de la novela o de la historia, sino que tiene todo un trabajo previo. Y eso lleva mucho tiempo y aprendizaje, mucho conocimiento. Y eso es básicamente lo que
has logrado en tus historias, ¿es así? Sí, de hecho yo creo que es lo que más lleva, porque escribir una historia que te estás inventando, que te estás imaginando, si te la estás imaginando, a mí por lo menos no me cuesta mucho, es decir, es seguir, pero claro, tienes que investigar mucho para que eso llegue a ser creíble y sobre todo en temas que tú desconoces por completo, como es criminología en mi caso o criminología para ese libro en particular, pero ya cualquier cosa. De hecho, el último que he escrito es una ficción histórica y ahí también hay mucha investigación. Yo creo que cualquier novela, por así de pasada que nos parezca, siempre que lleva mucha investigación por detrás. Héctor, sé que has estado involucrado siempre en el universo de los libros, de la literatura. Bueno, de hecho, durante muchos años has trabajado en un prestigioso periódico ejerciendo como crítico. ¿Aún así te defines como un escritor en crecimiento? Sí, claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Como bien estábamos escuchando de Conchi, cuando uno escribe una novela hay mucho más pozo detrás, hay mucho trabajo por hacer. Y además, en el momento, yo tengo un defecto entre otros muchos, pero uno que no me gusta esconder, y es que mi curiosidad es infinita. Entonces, en el momento que deje de crecer o que deje de intentar crecer, dejaré de hacer lo que esté haciendo y me dedicaré a hacer otra cosa. Vamos después a volver sobre algo de lo que yo comenté de ti, que es sobre el tema de a veces trabajas como crítico. Y eso es una de las partes donde he recibido muchas preguntas en relación a qué pasa con esos aspectos críticos cuando uno termina una obra, un trabajo, una obra, una novela, un poemario. Vamos a volver sobre ese punto porque es muy interesante y hay mucha gente que, bueno, a veces las desconoce y otras veces, es decir, a veces llega como un cierto conflicto en esa conectividad entre el escritor y el corrector. Así que bueno, después, o los críticos. Vamos a después volver sobre ese punto, ¿te parece? Cuando quieras. Gabriel, he leído de ti que además de ser un gran escritor, y lo reconozco, es cierto, es así, eres un gran observador con doble mirada. Es decir, que puedes ir desde tus letras, desde el más exquisito romanticismo hasta una ironía pocas veces vista en la literatura contemporánea. ¿Es así? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, básicamente me dedico a la narrativa, sobre todo cuentos cortos, y un poco es el estilo de mis cuentos, ¿no? Soy muy seguidor de Julio Cortázar. Fue el primer escritor que realmente me llegó, y su estilo de escritura solamente, ¿no? De estar narrando una historia y de golpe dar la vuelta y cambiar totalmente el sentido. Y bueno, entonces mi camino va hacia ahí. Mis narraciones, la mayoría de mis cuentos, a veces están narrando una historia, el lector se compenetra tanto en la historia, y quizás en las últimas 2 o 3 líneas le cambio totalmente el sentido y los dejo un poco en cambio, como decimos nosotros. Y bueno, la verdad que de esa manera puedo llegar al lector. Puedo contar, por ejemplo, un caso cortito, una carta de amor, bueno, que recibió un premio en un certamen. La carta de amor, bueno, de un hombre que se va de la casa, le dice a la mujer que se va porque él es un desastre, y bueno, entonces le quiere dejar la libertad a ella para que pueda vivir, a pesar de que hay un amor muy grande entre ellos dos. El que lee la carta dice, uy, pobre hombre que se va. Y al final termino diciendo, bueno, si extrañas a la mucama, no la busques porque me la llevo conmigo. Una cosa así. Ahí, mira, María José nos manda una pregunta para todos ustedes. ¿Sobre qué no escribirían jamás? Pues la última yo no vez dejaría de escribir prácticamente sobre nada. O sea, perdona que me cruzo. Yo no dejaría de escribir prácticamente sobre nada. Hay cosas que me cuestan, por ejemplo, me cuesta mucho la erótica, pero al revés me parecen retos a superar y de hecho funciona un poco así. O sea, hay cosas que digo, a ver si soy capaz de escribir sobre. ¿Conchi? No, lo que iba a comentar, que la última vez, una de las veces que me preguntaron sobre esto, creo que dije histórica y acabo de sacar un thriller histórico, así que creo que lo mejor es decir que de este agua no beberé
y me quedo tan ancha porque nunca se sabe. Gabriela, algo que no escribirías vos jamás, algún género que dirías, bueno, mira, yo de esto no escribiría. Yo, por ejemplo, como decía Héctor recién, erótica. Yo, la verdad, no me veo escribiendo erótico. Así que quizás no es algo que tenga algo afín. ¿A vos te pasaría algo similar? No, tal cual, estamos pensando exactamente igual. Yo creo que el escritor de tanto novela o cuentos o poesía erótica tiene que ser un escritor muy especial, porque no tiene que saber no sobrepasar el límite, ¿no? Para que no sea pornográfico, tampoco tiene que ser muy, muy light para que no se entienda que es una literatura erótica. Yo creo que tiene que ser una persona que esté sensibilizada en el tema y sepa escribirlo. Yo creo que en mi caso particular no me siento capaz de hacerlo. ¿Qué los inspira a escribir? En el caso, bueno, vos, Gabriel, escribís poesía. ¿Te inspira alguna situación en especial? En el caso mío, poesía es muy poca. O sea, soy más que nada de narrativa. Realmente los cuentos míos se basan mucho en historias reales. A veces escucho algo que ha sucedido o tengo alguna vivencia de algo y bueno, eso lo ficciono. Creo personajes, el ambiente. Eso sí, cuando escribo un cuento lo comienzo y lo tengo que terminar, no lo puedo dejar de lado. Cosa por ahí distinto con una novela que uno a veces la puede ir dejando, la vuelve a retomar. Un cuento uno arranca y hasta que no termina, no. Obvio después uno llega a la etapa de las correcciones, agregarles algunos detalles, pero la historia en sí ya tiene que estar escrita. Conchi, ¿hay algo que cuando empezás un proyecto de un nuevo libro, te inspirás en algo, te surge la idea en algo en especial o te enfocás en algo en especial? Pues la verdad es que yo creo que nos inspira todo lo que nos rodea, es decir, tanto las series, películas que vemos, la gente que nos rodea, un poco de todo, pero vamos, la idea suele surgirme y después ya no para. Es decir, yo me acuesto, me pongo a hablar con la almohada y en vez de consultarle las dudas del mundo o las propias, me pongo a imaginarme lo que otro capítulo. Básicamente es así, entonces empiezo a verlo y así no lo olvido, porque si no lo viera se me olvidaba fijo. Héctor, ¿te pasa algo similar? Algo parecido, sí. Yo soy un escritor bastante atormentado, entonces tengo la inspiración proviene tanto desde imágenes, funciono mucho con una imagen, visualizando una imagen y a partir de ahí construyendo todo, bueno, dejando que se construya, porque mis trabajos se construyen bastante solos. Pero en realidad procuro hablar un poco de mí en cada una de las obras que escribo. No tanto contando mi vida, no de una manera autobiográfica, sino sobre lo que me interesa, lo que me preocupa, lo que me gusta o me disgusta, lo que en ese momento me ocupa. Y sí, como inspiración, yo digo que hay una mirada de escritor, que es una forma de ver la vida. O sea, la gente que escribimos miramos la vida de una manera distinta y somos capaces de ver cosas que los demás no ven, pero no porque no sean capaces de verlas, sino porque no miran ahí. Entonces nosotros miramos de otro modo. ¿Cómo se llevan con la crítica? Dime, sí. ¿Cómo se llevan con la crítica? No me llevo. Para nada. Hay críticas que son realmente constructivas, que uno dice, bueno, puede decir, bueno, sí, esto está bueno, quizás modificándolo, o después tenemos otro tipo de crítica que realmente son destructivas, que ni vale la pena perder tiempo. Pero ¿cómo se llevan con eso? ¿Cómo lo tratan? Has entrado en mi terreno, ya lo siento, y os voy a quitar un poquito de tiempo. Vale. No estás hablando de crítica. Las opiniones de redes son las opiniones de redes y en tanto en cuanto que las vierten personas individuales son suyas y como son suyas son respetables, te pueden gustar o no, tú la dejas y te olvidas. Un señor vomita sobre tu texto lo que le apetece, puede decirte una barbaridad, puede decirte lo que él quiera, es igual, tiene derecho a decirlo, él lo ha comprado, él lo ha leído o no, da igual, y opina lo que quiere. Cuando tú escribes no puedes estar pensando en lo que va a opinar esa gente de ti. Porque hay 1.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 millones de personas y va a haber 10.000 millones de opiniones distintas. Una crítica es otra cosa. Una crítica es una opinión informada y argumentada.
Eso es como cuando nos ponemos a hablar pues, con otro escritor o con otra persona y comentamos algo. Y él te dice esto me gusta por esto, por esto, por esto. O no me gusta por esto y por esto. Eso sí te ayuda y eso sí es muy recomendable. Eso sí es crítica. Crítica en el sentido que yo entiendo, quizá el término más conocido es el crítico de cine o el crítico de arte, pero también hay un crítico literario. Ese es otro mundo. No tiene nada que ver con las opiniones personales, que eso, bueno, cada uno tiene la suya. Y cuando tú creas un libro y lo publicas, lo abandonas al mundo. Es como cuando lanzas un hijo al mundo. Tú le has dado todo lo que le tenías que dar y a partir de ahí él hace su vida. Esa relación es entre el libro y el lector. No tiene nada que ver con el autor. Conchi, ¿cómo te llevas vos con la crítica? Estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Es decir, tú cuando subes un libro, lo pones a la venta, el lector que te va a leer no te lo va a... O sea, no es una crítica realmente lo que hace, sí que es una reseña, porque va a darte tu opinión y no va a ser una crítica constructiva porque un lector no te va a decir, pero yo hubiese puesto esto, o si lo hubieses escrito de esta manera, no, un lector te dice, menuda mierda de libro, o sea, esto era imbebible. Cosas por el estilo y realmente, pues es a lo que tienes delante. Si estás poniendo un producto a la venta de cualquier persona, pues vas a tener malas críticas, buenas críticas y bueno, al principio dolían, ahora se toman un poco más, pues bueno, pues no le ha gustado. Gabriel. Bueno, en el caso mío de narrativa es muy difícil que haya malas opiniones, digamos, con respecto a un cuento y eso. Tal cual como dice mi tocayo López, me baso mucho en las críticas sí, de los medios, cuando uno publica un libro, los comentarios, la repercusión que ha tenido. Por supuesto que personalmente cuando uno hace una presentación, siempre va a surgir algún comentario a favor o en contra, ¿no? Aparte de lo que es la parte mía de cuentos, yo también he escrito algunos libros que son de recopilación histórica y eso, de algunos temas o algunos, por ejemplo, este libro que tengo acá, a ver si se ve, que es sobre un paraje que se llama Alegre, aquí cercano, que es un pequeño paraje, bueno, donde han acontecido muchas cosas históricas en el lugar y todo documentado, ¿no? Con fotografías, con recortes periodísticos. Por ejemplo, una crítica que he tenido en este libro, que en este lugar han acontecido varias situaciones delictivas, muchos delincuentes, estamos hablando del año, fines de los años del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Muchos delincuentes conocidos de la zona se refugiaban en ese lugar y a veces se batían a duelo, ese tipo de cosas. Y bueno, cuando presenté el libro, la segunda presentación que hice, apareció una mujer que me dijo, bueno, aquí estás hablando de mis tíos, tildándolo de que eran personas de mala vida, como los has dicho. Digo, bueno, pero yo me he basado mucho en la información periodística. La información periodística dijo que fue cierto. Me he basado en los comentarios de pueblerinos de muchos años que también me han narrado que eso ha sucedido. Y es lo que es acá. Sin hablar mal de ellos, estoy relatando cómo fue la vida de ellos. Y digamos, la consuelo un poco diciéndole, bueno, pero ten en cuenta que ellos son parte de la historia del lugar. Hayan sido lo que hayan sido, no hayan sido muy buenas personas, pero son parte de la historia. Y bueno, de esa manera lo pudo entender perfectamente. ¿Seudónimo o no seudónimo? Hay muchos autores en este camino literario y una gran mayoría utiliza seudónimo. ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que debería de utilizar seudónimo en vuestro país. Mi nombre no queda muy bien allí. No, bueno, está bien, pero más allá de eso, yo creo que a veces uno, no sé por qué, es como que uno esconde o entiende de esconder su origen, o por qué yo siempre puse Gabriel Díaz, pero hay infinidades de autores que ponen un seudónimo. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué seudónimo? A ver, yo entiendo el seudónimo en dos direcciones. Uno, por ejemplo, las mujeres que publicando bajo nombres masculinos conseguían llegar al mercado, que de otra manera no lo conseguían. Entonces, ahí lo puedo entender. Puedo entender también que hay gente que, bueno, no supera su vergüenza, su miedo o tiene una posición social que no quiere ver comprometida. No es mi caso. Yo no tengo ningún problema en que se sepa quién soy, de dónde vengo y qué escribo. Y sí, otra cosa...
quizás algunos toman un seudónimo como diciendo, le toma un poco más de estatus al nombre, un poco más de marketing en otros casos. En mi caso, quizás hubiese elegido un seudónimo por el hecho del nombre, ¿no? Por no tener un nombre tan común que generalmente lleva a confusiones, ¿no? Yo conozco varios Gabriel Alejandro López que se dedican a otro tipo de actividades y a veces se nos mezclan un poco los roles, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca tengo un Gabriel Alejandro López que es albañil y muchas veces me han llamado por teléfono a mi casa para pedirme un presupuesto para una construcción y yo creo que a él también lo habrá llamado por algún libro. Quizás en mi caso, mi modo de ver, quizás un seudónimo puede venir por ese lado. Pero no por ocultarle el nombre, la verdad que no le encuentro sentido. Yo creo que, como dices, es tema de marketing. Hay mucha gente que americaniza, por ejemplo, su libro, o sea, su nombre, porque vendes más. O sea, hay mucha gente que compra más escritor americano que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Y tienden a ponerlo un poco más inglés, un poco más extranjero, más fuera de lengua latina, básicamente. Pero eso es una opinión que puede estar totalmente equivocada. Conchi, ¿cómo es tu relación con los personajes de tus libros? A veces, ¿es cierto que cuesta a veces despegarse de esos personajes o no? Para ti fue sencillo, es decir, bueno, das un corte y después cuando arranco otra obra, me desligo de esos personajes. Voy a sonar muy fría, pero es que es así. Yo tengo una relación muy intensa con mis personajes cuando estoy escribiendo, o sea, los estoy inventando, creando, tienen su propia personalidad, me llevan ellos por donde quieren, es decir, a veces son cosas que yo no haría, pero el personaje sé que lo haría. Pero en cuanto termino la novela y cierro, ahí se ha quedado a otro. Pero bueno, todos más o menos siempre tienen un poco una actitud similar, porque normalmente mis novelas siempre hay una protagonista, casi siempre es una protagonista mujer fuerte, independiente, así que yo creo que siempre hay algunos hechos bastante parecidos. ¿Qué es lo más hermoso que les ha dado la vida literaria? Ustedes ya llevan muchos años en el mundo literario. ¿Qué es lo más hermoso que les ha dejado y qué lo que desean olvidar de lo que les ha pasado? En mi caso, la verdad que conocer mucha gente del ambiente literario, la verdad que me da mucha satisfacción. Encontrar personas que tienen el mismo gusto que el mío, con quienes poder discutir, intercambiar opiniones. Y otra satisfacción muy grande, como por ejemplo hablaba de este libro, en donde se basa mucho en entrevistas a personas grandes, y estar en contacto con una persona muy grande, de edades muy avanzadas, y que ellos noten que sus historias, sus vivencias van a estar en un libro por la eternidad, digamos. La verdad que eso me emociona muchísimo. Los emociona a ellos el hecho de que son considerados y me emociona a mí también de que ellos también se prestan y con voluntad y que sienten que son parte de estas obras. Héctor. En mi caso, lo mejor son gente que me lleva a cenar al Vips, por ejemplo. Son los compañeros. Sí, no te rías, es cierto. Es la relación con los compañeros, con la gente, con esos lectores que conoces en persona. Y quizá os suene un poquito egoísta, pero dado cómo escribo y cómo funciono, el acercarme a mí mismo a través de lo que escribo, el poder dar rienda suelta a cosas que llevo dentro, ¿no? Eso es lo bueno que me ha dado. Lo malo es el mercado. ¿Conchi? Yo creo que, bueno, a lo mejor, evidentemente, conocer compañeros está fenomenal, pero creo que la mayor satisfacción es cuando un desconocido contacta contigo por privado, ya sea vía Twitter, Facebook, y te dice lo que le ha gustado tu obra o que está viviendo mejor el encierro que tenemos en casa por el COVID, porque me ha conocido y se está leyendo mis novelas. Por ejemplo, estas son las más recientes, pero eso es una satisfacción que yo en el trabajo no tengo. O sea, yo en mi vida laboral, en la oficina, que alguien te diga buen trabajo, pues no ocurre nunca. Y sin embargo, con esto ocurre de vez en cuando y es algo increíble que un desconocido
contacte contigo y te diga lo mucho que le ha gustado tu novela. Eso es genial, eso es, esa devolución y el cariño que a veces nos dan los lectores, eso es impagable. Creo que es el mejor premio que puede recibir un escritor, un autor, ¿no? Una devolución de nuestros lectores. Y ya que hemos hablado en estas idas y vueltas de otros compañeros de letras, porque hay un montón de compañeros de letras, voy a tomar prestada una frase que dijo Daniel Hermosel, que en una de las entrevistas se lo mencioné, si bien es muy graciosa, pero hay una cierta realidad que creo que va desde el primero hasta el último compañero literario. Y dice así: me alejo despacito y que cada ombligo sacuda sus pelusas. ¿Qué piensan del comportamiento del resto de los escritores? Hay mucho ego en esto. Uno que piensa que es más que otro, que uno porque editó libros y el otro no lo editó. Es decir, a veces hay mucha puja entre compañeros de letras. ¿Cómo van con eso? ¿Qué hacen ustedes con eso del tema del ego? Bastante tengo que gestionar el mío como para ponerme a gestionar el de los demás. Estoy de acuerdo. Claro, o sea, vamos a ver, nosotros somos gente que se supone, obviamente estamos en ello, que queremos ser creativos. Entonces siempre hay ese punto de genialidad, de locura, de mirarte al ombligo, evidentemente, pero es que si no tienes una vida que contar, ¿qué demonios estás contando? Entonces, sí que eres un poco el centro de todo eso, ¿no? Y lo que hay que hacer es saberlo gestionar. Yo luego además siempre he defendido que cuando estás escribiendo un libro hay que olvidarse del mundo, pero del mundo de todo el mundo, de los lectores, de los escritores, de los críticos, de la radio, de la tele, de los políticos y del sum corda. Tienes que escribir y tienes que escribir tu historia. Y cuando digo tu historia no me refiero a tu vida, sino a la historia que llevas entre manos. Luego ya sacas el libro al mercado y es otra cosa, pero mientras estás escribiendo, que creo que es un poco lo que tú preguntas, ¿no? Cómo llevas esa vida de escritor. Bueno, pues eso es una cosa en soledad, es íntimo, es personal, es casi onanístico. ¿Consideras que hay falta de compañerismo a veces? Yo no me he encontrado con esa falta de compañerismo. Yo he tenido mucha suerte y la verdad que a mis compañeros la mayoría os conozco por redes, con algunos sí que he coincidido en el VIPS o donde sea, pero vamos que yo siempre me he encontrado ayuda. Ahora, por ejemplo, estamos con el premio literario de Amazon y todos nos estamos apoyando, estamos haciendo un montón de lecturas conjuntas, leyendo a nuestros compañeros. No sé, yo la verdad es que he tenido mucha suerte y tanto en Facebook, Twitter, que son las redes con las que más me manejo, siempre he recibido apoyo por parte de mis compañeros. Gabriel, ¿querías agregar algo? No, que en todas reuniones que hemos estado de escritores aquí a nivel nacional, de Argentina, incluso a veces con gente de vecino país de Uruguay, nos hemos apoyado entre nosotros, hemos comentado nuestras obras, pero siempre con mucha humildad. Nunca hemos dicho que uno escribe más que otro, o mejor o peor. Aparte, el hecho de decir quién escribe peor o quién mejor no nos compete a nosotros. Yo creo que es el lector el que decide eso. Una vez pero es que además la obra, esa convivencia siempre enseña. Entonces, ¿qué demonios vas a meterte con el de al lado si sabe lo mismo que tú o más? Entonces, lo mejor es escuchar y compartir y si él puede sacar algo bueno de ti, se lo das, y si tú puedes sacar algo bueno de él, lo aprovechas. Es que no tienes sentido. Ahora, evidentemente, cuando todo el mundo escribe, pues entre tanta gente hay muy buena gente, gente normal y muy mala gente, pero como entre los camareros los... Acá una de las personas que nos está viendo, que nos está siguiendo, escribió: la devolución del lector es una actitud comprometida y muy valiosa para el escritor. Y yo voy a concatenar esto que nos han escrito, preguntando: entre escritores y lectores, ¿creen que existe una cierta fidelidad? ¿Hay una cierta conexión entre el escritor y el lector? Aquellos que nos vienen siguiendo, ¿existe esa fidelidad? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Yo como lectora, si un escritor me ha gustado, me he leído muchísimas de sus novelas, y no todas, hasta que a lo mejor me he saturado un poco, y yo lo noto en mis lectores. Mis lectores, yo sé que hay lectores por ahí que me leen una y sé que leen el resto. Héctor, ¿qué piensas tú?
Sí, tal cual. Sí, Hay una sí. simbiosis entre el escritor y el lector. Nosotros damos todo para el agrado del lector y a su vez recibimos las opiniones de ellos para, por un lado, para mejorar, ¿no? Por supuesto, tomamos las opiniones de ellos para ver en qué punto, dónde tenemos la, digamos, la clave de en que le gustamos a ellos y bueno, poner foco en eso. Héctor, ¿querías agregar algo? Sí, que efectivamente es una cuestión de gustos y los gustos son muy personales. Entonces, si tu manera de narrar o tus historias o los temas que tocan le gustan a alguien, evidentemente vas a seguir leyendo lo tuyo mientras eso se mantenga. Lo que sí que creo que hay que tener cuidado es desde el otro punto de vista, que no dependas de esa opinión o que no quieras agradar para seguir escribiendo. O sea, sí que lo tienes que tener en cuenta. Evidentemente, recibir ese feedback es siempre fundamental, te llena, te da alegría, te orienta, pero a la hora de escribir yo creo que hay que olvidarse del público. ¿Soñaron estos su presente? Yo, por ejemplo, cuando tuve 10 años, que me descubrió mi mentora, Eleonora Bielecka, una escritora polaca, yo soñaba con, para mí era algo como inalcanzable tener en mis manos un libro escrito por una obra mía. ¿Soñaron con eso ustedes alguna vez? En No, mi yo, caso es un poquito... No, perdona, adelante, Conchi, disculpa. gracias, doctor. No, en mi caso yo nunca soñé con escribir. De hecho, yo soy de ciencia, siempre he ido a ciencias puras, soy ingeniera y yo he empezado a escribir hace relativamente poco. De hecho, tuve el proyecto fin de carrera, me dijo mi profesor, dice, ¿tú sabes escribir? Y dije, pues ya ves, yo soy de números, o sea, no... Y después tuve otro profesor que me daba inglés en la oficina y me dice, Conchi, con la imaginación que tienes y cómo escribes, ¿por qué no escribes? Y fue cuando me dio y dije, pues voy a ponerme a escribir. Pero lo mío es que nunca han sido las letras. Esto ha sido un cambio de chip, o sea, un giro en mi vida, como en mis novelas, pero en mi vida. Héctor, En mi caso hay un poco de trampa, porque por mi a labor ver, anterior, aunque otro tipo de escritura, yo tengo publicados libros sobre arte desde que tengo 23 años, tengo 53 ahora. Es decir, entonces no lo sé, siempre he estado alrededor de la cultura, siempre he estado moviéndome en este entorno. Quizá publicar un libro tipo novela, pues no me lo había planteado, pero 14 años escribiendo artículos, escribiendo presentaciones en catálogos, escribiendo textos para conferencias. Quiero decir, llevo escribiendo toda la vida. No me lo he imaginado, lo he hecho. Es decir, ha sido mi vida. Yo estudié filosofía y letras. Quiero decir, sí, es que es mi cotidianidad. Gabriel, Y el caso mío es muy parecido al tuyo, Gabriel. Yo leí la entrevista que te hicieron, cómo fueron tus comienzos, y el mío fue casi igual. gracias. Siempre he escrito yo creo que desde la adolescencia y antes también he escrito algunos textos. Y bueno, a raíz de un certamen literario donde me presenté, que obtuve un buen resultado, y eso me llamó la atención. Y por otro lado, me he dado cuenta ahí que bueno, lo que uno está haciendo va por buen camino. Y a raíz de ahí fue el paso inicial. Ahí comencé, publiqué mi primer libro de cuentos y bueno, posteriormente me fui un poco capacitando, haciendo talleres literarios, con correctores para mejorar un poco lo que es el lenguaje, la escritura y así fueron apareciendo uno a uno, y esto ya llevo casi 15 años más o menos en este camino. Héctor, vuelvo al comentario inicial de la entrevista. Cuando yo mencionaba algo parte de ti, de tu etapa, como tuviste muchos años de experiencia trabajando en un prestigioso periódico, ¿te has dedicado a la parte de corrección? ¿Eres corrector? Sí, hago mis pinitos en ello, sí, o lo intento. Pero es un trabajo muy complicado y que muchas veces es incompatible con la escritura, porque te hace mirar el texto de otro. Entonces es difícil. Pero sí que me he dedicado a ello.
¿Cómo logras separar eso? Porque lo que has dicho es muy importante, porque a veces yo creo que es difícil. Lo separo muy mal y lo separo de una manera muy sencilla. Y es, vamos, la decisión la he tomado después de haber publicado el primero, que me lo corregí yo y después me lo ha corregido algún lector por ahí, ¿verdad? Y la única capacidad de separarlo es dárselo a otra persona. Conchi, el lector cero. ¿Cómo te has llevado cómo fue esa simbiosis entre, bueno, entrego mi obra y espero la devolución que venga lo que venga, cual fuera? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues lo llevo bastante bien. A ver, mis lectores cero son amigas de hace 30 años, básicamente. Nos conocimos en la facultad y seguimos juntas. Tienen tanta confianza conmigo como para decirme menuda mierda esto que es. Este párrafo no hay quien lo entienda. Pero ¿cómo puedes hacer esto? Esto no te lo crees ni tú. Y para decirme al final, pues mira, me ha gustado. Así que esas personas son mi lectoras cero y son en las que confío y por ahora me están funcionando muy bien, me están ayudando mucho. Gabriel, ¿tuviste esta experiencia con el escritor cero? ¿Con el lector cero, perdón? El lector cero, en mi caso particular, la tengo a mi esposa, que ella es la que a quien torturo, digamos, con mis textos. Gustosamente no, para menos por iniciativa de ella los acepta, los lee. Es mi primera crítica y es la que encuentra los primeros errores, ¿no? Los errores ortográficos, ¿no? Que uno a veces, yo creo que nos pasa a todos, uno cuando escribe a veces nos acostumbramos tanto de memoria a lo que escribimos y no nos damos cuenta de algunos pequeños detalles que no los vemos. Ella, digamos, el primer filtro, observo sus reacciones, realmente si su texto emotivo, si realmente le motiva, si es un texto gracioso, realmente causa ese efecto. Y bueno, después, por supuesto, después paso por mis manos y ahí continúo con digamos, la reconstrucción del mismo, ¿no? Para las correcciones. Yo siempre reitero una pregunta entre todos los ciclos de entrevista, porque más allá de que me gusta, está bueno porque hay algo que uno pasa a ser no solamente, deja la vestimenta, la vestidura de escritor y pasa a hacerlo como esa trastienda, esa transformación que cruza o sale de uno mismo como escritor. Si tuvieran la oportunidad, ¿con qué autor se sentarían a tomar un café y tendrían una charla así, face to face, amena? ¿Qué le preguntarían? Y bueno, dígame, ¿a quién elegirían? Yo varias veces, bueno, dije, en un ciclo, dije, bueno, Cervantes, me hubiese gustado sentarme a un café, a varios cafés, hasta me iría a tomar una cerveza con Cervantes para que me cuente su obra. ¿A quién elegirían ustedes? Yo soy una fanaférrima de Mary Higgins Clark, que bueno, falleció hace poco, pero de hecho mis novelas son de ese estilo, es decir, misterios y con protagonistas femeninas. Y me encantaría, no sé qué la preguntaría, la verdad, porque a lo mejor me quedaría bloqueada o empezaría a preguntarla cómo evoluciona, no sé, un montón de cosas sobre novelas, seguro. ¿Héctor? Pues me pones en un auténtico compromiso, pero yo creo que sí que me tomaría unos buenos whiskies con J.R.R. Tolkien y trataría de que nos inventáramos mano a mano otro mundo, ¿no? Sí, ¿Gabriel? Cuando hiciste aquella vez esa pregunta en el otro encuentro, me transporté un poco y me imaginaba en un bodegón, en un puerto de Londres, tomando alguna bebida bien fuerte con Edgar Allan Poe y conversando un poco sobre los misterios, ¿no? de la vida. ¿Tienen algún punto débil como escritores? Ahí mencionaba, por ejemplo, Conchi en algún momento que se aleja, hace un corte radical con los personajes, pero quizás hay alguno que se quede enganchado con algún personaje. O, por ejemplo, qué sé yo, la página en blanco, la hoja en blanco donde no te sale nada y querés escribir, querés avanzar y que no puedes. ¿Les pasó algo similar? A mí el síndrome de la página en blanco he de reconocer que no me ha pasado. Tampoco escribo todos los días porque no tengo tiempo, pero en general yo cuando empiezo una historia me va saliendo, o sea, es inmediata y por la noche tengo que frenar mi imaginación para no avanzar.
Y sobre escritores que el lector sí me ha pedido continuación de algunos protagonistas de mis novelas. Por ejemplo, de Oculto tras el cuadro del inspector y la protagonista me pidieron que siguiese con otra trama, pero que siguiesen siendo los protagonistas. Y para mí esa historia, pues, si es que estaba cerrada, es un caso, y el caso se cerró. Que se pueda volver, evidentemente sí, es un inspector, o sea, otro caso policial, pero para mí cierro y en principio no. Héctor. Yo el problema que tengo es que soy muy vago. Entonces, como soy muy vago, me cuesta ponerme a escribir y luego me exijo muchísimo a la hora de escribir. Me obsesionan los detalles, me obsesiona la documentación, me obsesiona la construcción formal del mismo texto, me obsesiona encontrar ahora mismo estoy con una historia en la que necesito hacer un espectáculo y no me sirve copiar un espectáculo. O sea, el protagonista, que es un artista, estoy creando el espectáculo, necesito que sea nuevo y de él. Entonces, es una auténtica locura. Y sí, hay veces que no sabes por dónde tirar, porque cuando tus personajes se encostran o se encastillan en un sitio y se empeñan en quedarse ahí, pues no hay quien los mueva. Pero bueno, en ello andamos, ariete en mano. Gabriel. El caso que muchas veces se habla página en blanco, si uno no le surge nada para escribir, no lo hace y aguarda que llegue el momento, ¿no? Esos son momentos que llegan. Y hay que y cuando llega el momento hay que aprovecharlo, por supuesto. Quizás a veces cuando uno participa en las reuniones literarias, ahora con el caso de la pandemia lo hacemos a través de las redes, quizás en donde surge un tema y uno dice, bueno, el tema es tal, escribimos sobre este tema a ver qué sale. Bueno, ahí cuando ya hay la imposición de un tema, muchas veces uno lo mira y no surge nada. Y muchas veces no presenta ningún trabajo, no pone nada porque no salió. Como hay veces que quizás presenta más de un trabajo. Por eso a veces hay que aprovechar los momentos, las situaciones. Y cuando no hay nada, bueno, ya va a llegar. Yo creo que el que es escritor, yo digo siempre, cuando un escritor comienza a escribir y quiere dedicarse a eso, se va a dedicar el resto de su vida. Nunca lo va a dejar de lado. Sí, un poco lo que decía Picasso, como... ¿no? Sí, Héctor. Qué buena la inspiración, pero que te pille trabajando, ¿no? Hay que esperar a la inspiración, pero que te pille trabajando. Sí. ¿Cuánto han tardado para escribir una novela? ¿Algunas se les extendió demasiado? ¿Conchi? Uf. Pues no, yo creo que mis novelas son de la media y tardo, pues la última he tardado un año, casi un año. Empecé a escribirla en agosto y la saqué en mayo, así que bueno, algo menos de un año. Voy sacándolas cada año. Además, ahora me he metido también a escribir cuentos, que es muy divertido, me lo paso bomba y pues eso también me quita algo de tiempo. Pero más o menos eso, 6 meses, 9 meses. Ay, qué buena. Mira, me diste el pie de algo, Conchi. Cruzarse de vereda. Es decir, ¿cómo es esa transición de salir de ese género que ya vengo con vasta experiencia de novela y cruzarse de género? Yo quisiera hacer eso, de hecho estoy en esa transición, pero todavía no la puedo superar. De pasarme de escribir poemarios, 2 poemarios, a hacer una novela. Que tengo todo el proyecto, pero es como que no puedo dar el puntapié inicial. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo has logrado eso? Pues la verdad es que no tuve problema, tampoco me he ido de género, solo me he ido de edad. Es decir, mis cuentos son misterios para peques. Y de 6 a 10 años, pues nos encerramos en casa con lo del COVID y mi mejor amiga y su hija, pues tuvimos una llamada telefónica en la que nos vimos las caras. La niña me pidió un cuento y le regalé un cuento y le encantó. Y ese se lo regalé, pero a partir de ahí he escrito un par de ellos y ella es mi lectora cero y los hijos de mis amigas también son mis lectores cero. Y son muy agobiantes estos lectores cero, no hace más que pedirte cuentos. Hace 2 semanas que se lo pedí, ¿cuánto está tardando? Este va a ser muy largo. El lector infantil es muy crítico y muy necesitado, necesita ya. Sí. Y muy así exigente, que, vamos, también. Muy exigente, pero vamos, yo me he encontrado que por ahora mis cuentos les están gustando, pero ya te digo, de género no he cambiado. Mis cuentos son de misterio, son Sofía y el misterio X. Así que yo sigo con mis misterios, pero para niños pequeños.
algo como Scooby-Doo, como cuando yo era pequeña y me encantaba. Gabriel. En el caso mío me cuesta muchísimo escribir poemas, ¿no? La poesía. Sé que no voy a ser nunca un escritor de poesía, lo mío es la narrativa. Más allá de que por ahí tengo algunas poesías escritas que generalmente las publico en mi página de Facebook o Instagram y ahí quedan. Nunca me voy a dedicar a escribir un libro de poesía. Ahora sí lo que estoy incursionando es en mi primera novela. Estoy aprovechando ahora en la etapa de pandemia que estamos sobrellevando, que tenemos más tiempo. Y entonces dije, bueno, es el momento que uno tiene el tiempo de dedicarme a la novela, porque sé que una novela es mucho más, lleva más tiempo, ¿no? Como recién estaban comentando. Y bueno, ahí la estoy llevando. Lo que sí no sé cuánto tiempo va a demorar, porque lleva bastante, lleva bastante. En esta nueva modalidad, donde, bueno, más allá del confinamiento que ha pasado a nivel mundial, y de hecho aquí en el Cono Sur aún estamos ahora pasando por el peor momento, las redes sociales tomaron mayor preponderancia, creo que más de lo que ya tenían. ¿Cómo influyen las redes sociales en la literatura? ¿Ustedes qué creen? ¿A favor? ¿Algunos en contra? ¿Puede expandir nuestros conocimientos? ¿Podemos aprender de la literatura lo que hay hoy en redes sociales? ¿O creen todo lo contrario? Que en definitiva opaca. ¿Qué consideran ustedes? Bueno, yo estoy, como no habláis ninguno, pues aquí me estoy poniendo, cortarme, ¿eh? Dale, dale. Yo estoy totalmente a favor, o sea, las redes sociales, además de conocer a compañeros que escriben, con los que aprendes, como decía antes Héctor, pues también te da un acceso directo al propio lector. Evidentemente, no todos los lectores se van a poner en contacto contigo. Yo en mi vida me he puesto en contacto con mi escritor favorito, pero hay muchos lectores que sí lo hacen. Y es una manera de acercarte tanto a compañeros como al propio lector. A mí me parece que es un gran invento. Yo creo que es una herramienta. Yo creo que las redes sociales son una herramienta y como toda herramienta son buenas o malas dependiendo de quién las use. Si tú las usas bien son buenas y si tú las usas mal son malas. Me explico. Como dice Conchi, te pone en contacto con compañeros, con lectores, con posibles lectores. Bueno, estoy hablando con dos señores que están en Argentina, si no me equivoco, cosa que sería imposible de otra manera, ¿vale? Pero también tiene sus inconvenientes y es que efectivamente democratizan en el peor de los sentidos todo y además con ese punto de ocultamiento de la personalidad que permite trolls, insultos, agresiones. Por otro lado, lo que te digo, es una auténtica herramienta. Entonces, si tú la usas en una dirección buena, te va a venir muy bien. Si la utilizas en una dirección mala, te va a venir muy mal. Es lo que hay que convivir con ella y hay que saber utilizarla en el mejor de los sentidos. Me refiero a lo de utilizar. Hablo de servirse de ella. Un pico, de lo mismo te construye una casa que te abre una cabeza. ¿Gabriel? Sí, tal cual, como comentaba recién, yo creo que es un ejemplo del buen uso de las redes sociales, de publicar, de compartir las publicaciones con otras personas que les gusta también lo mismo, conocer personas de otros lados del mundo, textos, apreciaciones, puntos de vista de personas de los rincones incluso más insólitos, pero también está el hecho de saber de diferenciar, porque por las redes sociales también hay gente que publica lo que sea, la forma que se les ocurre y uno encuentra a veces cosas que no tienen nada que ver con un buen texto. Está en uno en saber separar cuál es lo que realmente vale la pena con lo que no. Y también recordemos que es una gran herramienta, una gran herramienta de marketing. Es nuestra única forma de llegar a más lejos, publicidad gratuita, de hecho, porque no tenemos otra manera de llegar y de que nos vayan conociendo. Además también que es una herramienta que usan mucho los jóvenes y es una forma de acercarnos a ellos también, de que a través de las redes sociales puedan leernos, no solamente a nosotros, sino acercarse a lo que es el cuento, la poesía, la novela. Una pregunta que hice en el ciclo anterior, pero que, bueno, me ha surgido mucho, durante la semana hay muchos lectores o muchos seguidores del ciclo, que ya les mando un cordial abrazo a todos, de todos los países que nos van siguiendo en este ciclo de entrevistas. Una de las preguntas que más han surgido o que más me han hecho en off es, ¿cómo eligen los escritores?
edición propia o editorial? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una es más accesible que otra, o no tanto, o ven, por ejemplo, en las editoriales que es mucho más complicado y hay algo que a veces no cierra con el tema del dinero? Es decir, ¿qué es lo que consideran ustedes? ¿O cuál fue su experiencia? A ver, lo ideal en principio es una editorial. ¿Por qué? Una editorial tradicional, me refiero. ¿Por qué? Pues porque en principio es alguien que tiene un negocio, que arriesga su dinero y que pone su trabajo, con lo cual tú te dedicas a escribir, que es lo que se supone quieres hacer. Por otra parte, el acceder a una editorial es algo complicadísimo, y más ahora mismo en el que todo el mundo tiene un manuscrito que presentar y en el que además el volumen de negocio tiene que ser inmediato y mínimo para que alguien arriesgue su dinero. Esa es la ventaja de la publicación independiente o de la autopublicación. Tú estás encima de todo el proceso, tú lo manejas y llegas hasta donde quieres llegar. El inconveniente, el tiempo que te quita dejar de escribir porque estás vendiendo tu libro. Sí, sabes. Es cierto, bueno, yo he contado mi experiencia de mi segundo libro. El primero lo edité yo, el segundo fue por una editorial en Barcelona, en el 2019. Pero he tocado 350 timbres a distintas editoriales y hasta ninguna me han contestado. No me contestaron, sí, ni el llamado telefónico, ni el email, nada. Hasta que, bueno, se dio uno, lo cual mi experiencia fue la perseverancia. Conchi, ¿cuál es tu experiencia? Yo no he intentado contactar nunca con editoriales. Es verdad que al principio pensé que era la única opción cuando empecé a escribir el primer libro, pero después vi que Amazon te lo publicaba y dije, pues ni me molesto. De todos modos, hay que distinguir entre editoriales que puede que apuesten por ti, que te publiciten, y las editoriales que yo conozco por compañeros que realmente no publicitan, no hacen esas tareas de marketing que son las que necesitamos, se publicitan como me publicito yo o cualquier persona que se autopublique. De todos modos, editoriales es que también se han creado muchísimas, porque yo en cuanto entré en este mundo tuve 4 editoriales que querían publicarme. De hecho, una me mandó el contrato. Me acuerdo que se lo llevé a una compañera de mi trabajo, al departamento jurídico, y le dije, niña, dime esto, aunque yo ya lo había leído y sabía que era una pena el contrato. O sea, para mí hay que tener mucho cuidado porque vas a firmar un contrato y se van a quedar con tu obra. O sea, dejas de ser... Y ahora tienes el control total sobre tu obra y eso es lo mejor. Vamos, a mí es lo que más me gusta. Por supuesto, si Planeta quiere publicarme alguna obra, pues aquí estoy, que estoy disponible. Claro. Que nos publica todo. Efectivamente. No hay ningún problema. Gabriel, ¿tu experiencia? En el caso mío, bueno, los primeros libros fueron a través de editoriales pequeñas y un poco me renegué un poco de las grandes editoriales cuando vi un poco la disparidad de trato y de cosas que hay, ¿no? Por ejemplo, en una feria del libro de Buenos Aires pude observar que una gran editorial editó un libro de un personaje mediático por ese entonces de la televisión y la presentación a sala llena, se vendieron todos los ejemplares y enfrente había un muy buen novelista que con sacrificio había hecho su libro y sin embargo no lo ha podido vender. Yo creo que las grandes editoriales se fijan más en eso, ¿no? En lo que vende y no en el contenido. Y bueno, después hubo otras editoriales también que me publicó, también pequeñas, algunos libros, pero en la actualidad soy autoeditor. Pero quizás como decían recién, lleva poco tiempo y eso, pero también va en el gusto, ¿no? En mi caso particular me gusta lo que hago, me gusta hacer esa etapa. Entonces una vez que ya tengo terminado mi libro, me encargo yo del armado, de la confección y después de la distribución. Es una experiencia donde quizás yo recomiendo que pasen la mayoría de los autores que aún no han editado. Y concatenando esto de lo que digo, hay un montón de autores o de escritores que aún no han editado su primer libro, un montón. Y de hecho, tengo pensado hacer un ciclo con todos autores escritores que todavía no han editado su primer libro.
¿qué le recomendaría o qué le dirían a ellos? Que a veces es por miedo o por falta de recursos o porque no saben cuál es el paso que hay que dar o por desconocimiento. Qué mejor que ustedes que tienen una vasta experiencia les den un comentario al respecto. ¿Qué les dirían a aquellas personas que aún no se han animado a hacer su primer libro? Pues que se pongan a ello. Si es lo que Eso. quieren y desean y tienen ganas, pues que se pongan a ello. Editar, pues si encuentras una editorial que te publique si es lo que quieres, pues seguro que algo encuentras. Y si no tienes un montón de, tanto Amazon, Kobo, un montón de páginas que te suben de forma totalmente gratuita tu novela. Es decir, tu gasto ya es cero, solo que te compren. Eso sí, que sea un buen trabajo, se lo vas a dar a un público y el público espera que no se lea pues una M, vamos, algo que no tiene sentido, así que un trabajo, se espera un trabajo. ¿Héctor? Sí, hilando un poco con lo que decías antes, la ventaja de una editorial es que trabajas con profesionales y cuando trabajas con profesionales las cosas se notan. Si no has editado todavía, solo te tiene que preocupar una cosa y es encontrar un buen amigo, alguien que sepa escribir un poco, que tenga un cierto nivel cultural y que se lo lea. Que se lo lea y te dé ese pulido final que es imprescindible, como decía Conchi, para que no presentes un bodrio absoluto que no te salten los trolls y con razón. O sea, ya que te van a saltar, por lo menos que no tengan razón, ¿no? Y por lo demás es bien sencillo, es decir, es gratis, es fácil, es cómodo y ahí está. Si escribes para ti solo, pues perfecto, te lo guardas y ya está. Pero si quieres ser escritor, lo que tienes que hacer es enseñarte. Y enseñarte consiste en subirlo a algún lado, en conseguirte una editorial, en soltar tu hijo al mundo. ¿Gabriel? Sí, tal cual. Yo creo que primero lo que uno tiene escrito, hacérselo leer a gente de confianza, que sabe que le va a hacer buenas devoluciones. Porque digamos, lo que es un texto en el día de hoy, teniendo el Word, lo que es la corrección básica, la hace automáticamente, ¿no? Después está la corrección fina. Por ese lado uno sabe que no va a presentar cualquier cosa, ¿no? Un desastre. Pero bueno, quizás haciéndosele a la otra persona le puede dar una idea del sentido de lo que está escribiendo. Y como decían también, no tener miedo, es el primer paso. El primer paso hay que darlo con confianza y ahí esperar las repercusiones. En base a las repercusiones uno sabe si está bien encaminado, qué tiene que mejorar. Por supuesto que todos tenemos que mejorar en algo. Esto es algo de un aprendizaje continuo, pero el primer aprendizaje es fundamental. En uno de los sí, claro. También depende un poco de lo que pretendas. Quiero decir, si tú quieres ser Cervantes, vas muy mal, pero o sea, ser escritor y publicar no tiene ningún misterio, o sea, ningún misterio. Otra cosa es que tú quieras hacerte rico con la literatura, eso es otro problema. Pero conseguir publicar tu libro ahora mismo es fácil, sencillo, gratis, o sea, no. Mira, casualmente con lo que dice Héctor, me hace acordar que seguramente lo habré contado. Mi mentora cuando me descubrió a los 10 años, me dijo, te tienes que dedicar a la literatura. Eso sí, tienes que estudiar, porque de esto no vas a vivir. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden vivir de la literatura? ¿Hoy se puede vivir de la literatura, es decir, de la venta de los propios libros? Muy difícil. En base a lo que comentabas recién, mira, me estoy recordando una anécdota de la editora de algunos de mis libros. Ella suele hacer certámenes literarios. En una ocasión, un escritor que no conocía a nadie, una persona que escribió un cuento, sacó el primer premio. Entonces, por supuesto, iban a hacer una antología en donde iba a estar incluido ese cuento. Cuando le dijeron a esta persona, le dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar yo por esto? Y la editora dijo, no, pero escúchame, es un certamen, ha ganado el primer premio, va a estar publicado en el libro. No, pero yo tengo que tener una regalía por eso, con los libros que se vendan y eso. Por supuesto que le dieron el portazo, le dijeron, el cuento no va a estar publicado y que buscar otros horizontes, pero ya con haber ganado el primer premio ya se pensaba que iba a ganar dinero. Y a veces están errados en eso, ¿no? Esto es un trabajo, digamos, paso a paso, ¿no? Uno si realmente
con el paso del tiempo uno ya puede decir, bueno, algo, no mucho, no decir vivo exclusivamente de esto. A ver, poderse se puede. O sea, hay gente que vive de esto. Dan Brown vive de esto, Carl Rowling vive de esto, Dolores Redondo vive de esto, pero es que eso estamos hablando de cosas distintas. Hay que encontrar Claro, es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es ser escritor y otra cosa es el mercado. El mercado tiene unos parámetros de marketing, de relaciones, de contactos, que si tú te apellidas Lara, pues es mucho más fácil que te publique Planeta. Sí, claro, y ya está, ya lo has ganado. O sea, si te publica Planeta ya lo tienes hecho, porque tu promoción es brutal. Pero no, eso no... puedes escribir un bello libro, una bella novela... Y no lo conoce nadie. Es la frase de Warhol, ¿no? Capaz que escribes la trama secreta del presidente Trump con el tema del COVID y realmente ahí te llenas de dinero. En el mundo del arte hay una frase de Warhol que es brutal, que dice: ya puedes ser bueno o mal artista, si nadie te promociona, nadie recordará tu nombre. Entonces, estamos hablando de otro mundo distinto, que es paralelo a la escritura. O sea, evidentemente necesitas un producto que vender y tiene que ser relativamente bueno, pero luego hay un trabajo de marketing que no tiene nada que ver con esto. Yo le voy a contar mi experiencia que pasó hace muy poco cuando estuve en febrero en Madrid, que fui al quinto evento que hizo Escritores y Lectores, y tuve la fortuna de conocerlos a ustedes. Caminando por la Gran Vía, ahí a la altura donde está la casa de hamburguesas más conocida del mundo, había un escritor que daba poemas, un poeta, a voluntad. Pasé y volví. Me puse a charlar con él, de hecho le di uno de mis libros y él me regaló una poesía de él. Y me pareció, la leí en el avión de vuelta a Buenos Aires y me pareció extraordinaria. Y ahí uno cuando ve esto, cuando uno se pregunta, decir, ¿qué es lo más redituable, ¿no? ¿Qué esperaría uno? ¿Por qué uno tiene que esperar que sea lo redituable sea a nivel monetario? Yo creo que para mí fue totalmente gratificante haberme cruzado con esa persona. La verdad, le decía lo mejor, y no, que no esté en esa condición, pero sin embargo uno dice, ¿cuánta riqueza tiene este escritor? Y da sus poemas a voluntad, ¿no? Y yo creo que eso tiene un valor que es inigualable, realmente inigualable. Y atesoro ese momento como jamás lo voy a olvidar, porque me pareció de un escritor que para mí es extraordinario, porque leí su escrito y uno ve que realmente es muy, muy bueno. Y uno, viste, atesora de esos momentos, y creo que eso fue más redituable que el dinero, ¿no? Es una hermosa experiencia. Ojalá la fortuna... Sí, Héctor. Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. O sea, yo no sé si recordáis, yo soy muy mayor, igual os retrotraigo a otro mundo. Cuando nacieron los sistemas de vídeo. Nacieron el 2000, el beta y el VHS. ¿Y cuál duró? El peor de los tres. O sea, el primero que murió fue el 2000, que era el mejor. Después murió el beta, que era el segundo mejor. Y se quedó el VHS, que era el peor de los tres. Pero fue el que tenía la compañía más grande, mejor marketing, mejor venta. Nos pasa con todo. Es cierto. Lamentablemente ya hemos llegado a la hora. Y vamos a concluir este ciclo de entrevistas. Gabriel, ¿querías agregar algo? No, que lo hemos pasado tan entretenidamente que nos pasó volando la hora. Sí, se ha hecho corto. Sí, primero, antes que nada, quiero agradecer el espacio que me han dado, agradecerles que se hayan sumado a esta idea, a este quinto ciclo de entrevistas, a todo el público que nos va siguiendo durante toda esta hora, todos los sábados, y a todos los autores que se van sumando para ser incorporados a este ciclo. Desde ya les agradezco muchísimo tu tiempo, pero antes de finalizar me gustaría de que
le cuenten al público que nos están viendo, bueno, cómo pueden acceder ustedes, bueno, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus obras, si están trabajando en alguna obra o si la han sacado recientemente, que les puedan contar al público. Así que les dejo el micrófono abierto para que puedan contar. Bueno, en mi caso estoy, como dije recién, hace un rato, estoy con esta novela, una novela histórica, que es otra etapa también. Aparte de escribir, me gusta muchísimo lo que es la historia, más que nada lo que es la antigua Grecia, la antigua Roma, y esta novela está enfocada en esa época, lo cual me obligó también más a leer más en profundidad ciertos aspectos para incluirlos en la novela, ¿no? Porque hay muchos personajes que realmente existieron. A pesar de que hay un personaje ficticio, está rondando ahí dentro de un ambiente real y con personajes reales. O sea que en este momento estoy en eso. Y lo que son mis obras, bueno, están en venta, digamos, en forma personal, se solicitan por medio de correo, por mensaje, se envían. Yo aquí en Argentina he enviado libros a distintos puntos del país, incluso afuera, a Brasil, a Uruguay me han comprado también. Mucho más difícil va a ser en España, digamos, por lo que es el correo más complicado. Pero igualmente pueden acceder a tengo un canal de YouTube con mi nombre, Gabriel Alejandro López, en mi Facebook, en el Instagram. Ahí yo publico muchos textos de forma libre, ¿no? Los que uno se le va ocurriendo en el momento los escribo y los dejo ahí para que lo pueda disfrutar aquel que quiera. Héctor. Yo ahora mismo estoy con dos novelas al mismo tiempo, bueno, una novela y un libro de relatos. El libro de relatos, Destinados al infierno, es la continuación de Pacta Servanda Sunt, ya lleva sus buenas 130 paginitas y le quedan por lo menos otras tantas. Y me he metido en un berenjenal con un thriller psicológico y ahí tengo a un señor torturando bellas damiselas que pronto verá la luz también, un libro duro de leer. Y bueno, contactar conmigo a través de mi página web en hectorhlopez.es o si queréis conseguir los libros es bien fácil a través de Amazon. Pacta Servanda Sunt, solo sale un libro de derecho y el mío. Perfecto. ¿Conchi? Pues yo soy escritora de thrillers, ya llevo 7 publicados. El último lo acabo de publicar ahora, como comentaba, en mayo, que es Masada, el secreto mejor guardado, que es un thriller histórico, lo que ocurrió en Masada y otra historia paralela en el presente. Y después ahora voy a sacar mi segundo cuento, saqué uno hace 2 o 3 meses y ahora pues la semana que viene, si no pasa nada, sacaré mi nuevo cuento de Sofía y el misterio del castillo de Rocamar, que es eso, un cuento de misterio para niños de 6 a 10 años. Y contactar conmigo, pues es fácil. Me buscáis en las redes sociales y yo contesto. Soy de las que suelo contestar, como muchos, pero hay otros que no. Pero bueno, yo contesto. Y si queréis alguna de mis historias, pues están todas en Amazon. Buenísimo. Bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes por sumarse a esta idea. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Lamentamos que Gladys Domínguez, que era la otra autora invitada, por temas técnicos evidentemente no se pudo conectar, así que bueno, después le invitaremos nuevamente seguramente a los próximos ciclos. Desde ya les estoy enteramente agradecido por sumarse a esta idea. Muchísimas gracias a todos ustedes, al público que nos sigue. El placer es absolutamente nuestro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por... Y el público que ha estado aquí atento 1 hora y pico, escuchándonos hablar. Sí, por suerte. Y participativo. Y participando, que están ahí escribiendo, que los vemos. Bien, de reojo. Hay que agradecer eso, sí, que están participando y han estado pendientes hasta el último momento. Es cierto, es cierto. De todo corazón, muchísimas gracias a ustedes por sumarse a esta idea y al público por seguirnos todos los días sábados. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado como en el 6º ciclo de entrevistas. Muchísimas gracias. Un gran cariño para todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Un abrazo y a tu disposición. Vale, gracias.